Iniciemos con el montaje. Tomen los dos motorreductores, conecten los cables como aparece en la imagen. Lo importante es que las terminales sean macho para poder conectar los motores a la protoboard. Les recomiendo que utilicen cables rojos y negros y que los conecten en el orden en que se observa en la imagen. Si ven los motorreductores del lado en el que están los tornillos, el orden de los colores es el que pueden observar. Luego tomen los sensores. A estos hay que conectarles cables, pero son cables hembra macho. Aquí también les recomiendo que utilicen colores distintos. En este caso estoy utilizando blanco para el pin de salida, negro para negativo, rojo para positivo. Luego tomen el portapilas ya con las pilas insertadas. Ya deben tener sus dos terminales positivas y las dos terminales negativas. Tomen la protoboard, inserten los cables rojos en los orificios correspondientes. Eso ya lo explicamos previamente. Hagan lo mismo con los cables negros y en este instante ya la protoboard está energizada. Les debe quedar así. Ahora tomen uno de los motorreductores, conecten su cable rojo a un orificio positivo de la protoboard. Después tomen uno de los transistores y lo conectan como se observa en la imagen. Vean bien cómo está orientado, no lo vayan a conectar al revés. En esta imagen podemos apreciar mejor cómo ha quedado conectado. Observen que su base quedó en la columna 25. Su colector quedó en la columna 24 y su emisor en la columna 23. Luego tomamos el cable negro del motor y lo vamos a conectar al emisor del transistor. En esta imagen se aprecia mejor. Vean el cable negro del motor al emisor del transistor. Después tomamos un cable macho-macho. Uno de sus extremos va a orificio negativo de la protoboard y el otro extremo al colector del transistor. Aquí lo tenemos. Cable macho-macho, uno de sus orificios a negativo y el otro a colector del transistor. Les debe quedar así. Aquí es importante entender por qué hemos realizado estas conexiones. Recuerden que lo que buscamos es encender este motor y para conseguirlo necesitamos hacer pasar una corriente eléctrica a través de él. Los electrones que están en las pilas llegarán a través de este cable negro, entrarán a la protoboard, avanzarán por esta fila, entrarán por este cable, avanzarán a través de él hasta llegar al colector del transistor. Si el transistor lo permite, los electrones pasarán del colector al emisor. Después subirán por este cable, avanzarán a través de él hasta llegar al motor. Llegando al motor, entrarán a él, es ahí donde lo harán trabajar, y después los electrones abandonarán el motor por medio de este cable rojo, que irá a este orificio positivo, después por esta fila, y finalmente los electrones saldrán por este cable rojo que va directamente a las pilas. Es por eso que hemos realizado esta conexión. Y bueno, también podría pasar que cuando los electrones lleguen al colector del transistor, el transistor no les permita pasar al emisor. En ese caso, no habrá corriente eléctrica y el motor no funcionará. Ahora conectemos uno de los sensores. Tomemos su cable rojo y lo vamos a insertar en un orificio positivo, luego su cable negro y lo insertamos a un orificio negativo. Al hacer esto, el sensor comienza a trabajar. Lo sabemos porque su LED de encendido así nos lo indica, y también porque su diodo emisor comienza a producir luz infrarroja. Recuerden que la luz infrarroja no la podemos ver directamente. Aquí la podemos apreciar porque la cámara fotográfica sí es sensible a este tipo de luz, pero nuestros ojos no. Acá estamos viendo al sensor pero con la luz apagada y así podemos apreciar mejor la luz infrarroja. Finalmente vamos a tomar el cable del sensor, pero el cable que proviene de la salida, del pin de salida, que como recordarán es el cable blanco. Ese cable lo vamos a conectar a la base del transistor. Nos debe quedar así. Si todo ha sido bien conectado, el motor debe encender cuando coloquemos un objeto frente al sensor y se debe apagar si no hay objeto frente al sensor. Ahora vamos a realizar las conexiones para el segundo motor. Comenzaremos por conectar al segundo transistor. Vean que tiene que ir orientado igual que el primero. Después traemos al segundo motor su cable rojo a positivo, su cable negro al emisor del segundo transistor,
Después tomamos un cable macho, de preferencia negro. Uno de sus extremos tiene que ser conectado al colector del transistor, el otro extremo va a negativo. Luego traemos al segundo sensor, conectamos sus cables de alimentación, rojo a positivo, negro a negativo. Finalmente, el cable de salida, el cable que proviene del pin de salida, que es el blanco, tiene que ir a la base del segundo transistor. Las conexiones tienen que quedar así. Aquí podemos ver que ambos motores ya están siendo controlados de manera correcta. Cuando los sensores detectan un objeto, los motores se encienden y una vez que dejan de detectar, los motores se apagan. Así es como debe funcionar. Ahora pasemos al chasis. Recuerden que necesitamos estas 4 piezas principales que aparecen en la imagen, que será la base principal, la base para las pilas y las piezas que van a sostener a los sensores. Por acá tenemos otro ángulo de las piezas para colocar los sensores. Observen que en cada uno hemos practicado 2 orificios. El de abajo será para fijar este soporte al chasis principal y este otro orificio será para sostener al sensor. Necesitamos también nuestras ruedas, tanto las llantas para los motorreductores como la rueda loca. Para poder realizar el montaje con mayor comodidad, voy a desconectar los elementos que ya había conectado. No se sientan mal por esto. Conectar y desconectar nos ayuda a comprender mejor las conexiones que hacemos. Empezaré quitando el sensor número 1. Luego voy a quitar al sensor número 2. Después desconectaré al motor 1. Ahora voy a desconectar al motor 2. Y finalmente voy a quitar la fuente de energía. Vamos a tomar la pieza más grande del chasis. Vamos a tomar los motorreductores. Con ayuda de silicón caliente los vamos a pegar de esta manera. Asegúrense de que los cables queden por dentro. Esto es porque los motorreductores tienen 2 ejes, este y este, pero el eje que tiene el torque necesario para hacer girar a la llanta es este, por eso tiene que ir por fuera. Y en este otro motor, el eje que tiene el torque es este de acá. El eje que tiene el torque necesario es el que está del lado de los tornillos. Por esa razón los tornillos tienen que ir por fuera. Acá tenemos otro ángulo para poderlo apreciar. Después vamos a retirar el papel que hay bajo la protoboard. Lo quitamos por completo para descubrir la superficie que tiene pegamento. Ese pegamento nos va a ayudar a fijar la protoboard sobre el chasis como se observa en la imagen. Luego vamos a poner silicón, pero solamente en la parte amarilla y central de los motorreductores para pegar la siguiente pieza y que nos quede de este modo. Presionamos bien para que los motores no se vayan a despegar. Después vamos a utilizar el portasensores que fabricamos como guía para practicar diferentes orificios en la parte frontal del chasis. Obsérvenlo, nos debe quedar así. Hacemos diferentes orificios para poder colocar los portasensores a diferentes distancias y ver cuál de esas posiciones nos funciona mejor. Después vamos a atornillar los portasensores al chasis principal. Vean, acá se ven los tornillos que ya están sujetando a los portasensores. Luego pegamos en la parte de abajo la rueda loca, volteamos el chasis, colocamos la primera llanta, luego la siguiente llanta. Después tomamos los sensores. Acuérdense que esos sensores los vamos a atornillar en los portasensores frontales. Los atornillamos, nos debe quedar así. No presionen demasiado los tornillos para no dañar a los sensores. Y después ahora vamos ya a conectar los motores. Vamos a empezar con el motor 1. Conectamos su cable rojo, ya saben, a positivo. Su cable negro al emisor del transistor 1. Ahora vamos con el motor 2, su cable rojo a positivo, su cable negro a emisor del segundo transistor. Eso ya lo habíamos hecho, así que ya debe ser fácil. Después vamos a conectar la salida del primer sensor, que es el cable blanco, a la base del primer transistor. Hacemos lo mismo con el siguiente sensor, su salida va a la base del segundo transistor. Luego vamos a conectar los cables de alimentación del primer sensor. Acuérdense, rojo a positivo, negro a negativo. Y hacemos lo mismo con el siguiente sensor, rojo a positivo, negro a negativo. Ya solo hace falta pegar el portapilas, colocar las pilas y conectar las terminales a la protoboard
para energizarla y que el robot comience a funcionar. Pero si lo hacemos así, cada vez que queramos apagar al robot, tendríamos que desconectar las dos terminales positivas y las dos terminales negativas. Luego, cuando queramos encender el robot, tendríamos que volver a conectar las dos terminales positivas y las dos terminales negativas. Esto a la larga puede resultar fastidioso, pero hay otro inconveniente aún mayor, es el siguiente: cuando desconectemos los cables corremos el riesgo de que entre en contacto una terminal positiva con una terminal negativa. Esto provocaría un cortocircuito. Al crear ese cortocircuito, lo que ocurre es que esta espiral se calienta tanto que se funde el plástico del portapilas y ya nuestro portapilas se arruina. Incluso podríamos dañar las pilas. Así que lo que vamos a hacer es conectar un interruptor. Así que cortamos el cable negro, pelamos los extremos como aparece en la imagen. Vamos a fabricar una pieza como la que se observa aquí para poder colocar el interruptor. Le practicamos dos ranuras. Esas ranuras son para insertar las patitas del interruptor como se ve en la imagen. Después ya nada más unimos los cables como se observa. Si tienen soldadura y saben soldar, lo pueden hacer para que no se zafe. Si no, solo asegúrense de que quede bien apretado. Ya después esa pieza la vamos a atornillar en la parte de atrás del robot para que nos quede de esta manera. Entonces, en lugar de estar quitando y poniendo terminales o quitando y poniendo pilas, ya solo usamos el interruptor. Finalmente, los cables de las terminales, aquí están las dos terminales positivas y las dos terminales negativas, pues vamos a conectarlas a la protoboard como ya sabemos. Y con eso hemos terminado. Ahora vamos a hacer las primeras pruebas. Ya estamos listos para realizar la prueba número 1. Lo ideal sería hacerlo sobre un piso completamente blanco, pero vemos que en este funciona bastante bien. Ahí lo tienen. Haremos una segunda prueba, nada más por las dudas. Lo hace muy bien. Ahora vamos a someter a nuestro pequeño robot a una prueba más complicada. Vamos a intentar que recorra curvas más cerradas. Como pueden ver, esta vez la línea tiene curvas más pronunciadas y nuestro pequeño robot no es capaz de seguir la línea. Esto ocurre porque el robot va demasiado rápido. Entonces los sensores no alcanzan a reaccionar a tiempo. Si queremos que nuestro robot pueda seguir esta línea, lo que tenemos que hacer es reducir la velocidad de los motores. Y bien, ahora vamos a realizar los ajustes necesarios para reducir la velocidad de los motores de nuestro robot y que éste pueda seguir curvas más cerradas. Los cambios que tienen que hacer son muy simples. Recuerden que este cable blanco que proviene de la salida del sensor, en un principio lo habíamos conectado en la columna que va a la base del transistor. Lo que tienen que hacer es desconectar ese cable blanco y lo van a conectar a algunas columnas más adelante. Después van a unir la columna que ahora es de la salida del sensor con la columna de la base del transistor. Esa unión la van a realizar a través de un LED. Cuando intenten hacerlo, se darán cuenta que el LED tiene una patita más larga que la otra. La patita más larga tiene que ir en la columna de la base del transistor y obviamente la otra pata va a la columna de la salida del sensor. Eso es lo único que tienen que hacer y lo tienen que hacer para ambos transistores. Una vez que hayan realizado este cambio, se darán cuenta que al colocar al robot en el piso, este comenzará a avanzar, sus motores comenzarán a girar, pero los LEDs van a encender y los motores girarán más lentamente. La reducción de la velocidad depende del color de LEDs que ustedes conecten. Prueben con diferentes colores a ver cuál les resulta mejor. Incluso en lugar de un LED podrían usar también una resistencia. Prueben también con resistencias. Recuerden que estamos reduciendo la velocidad porque las curvas son muy cerradas, pero si la pista que su robot va a recorrer no tiene este tipo de curvas, lo mejor será dejar al robot como lo habíamos creado originalmente para que no pierda velocidad, para que vaya más rápido. Eso es todo. Veamos qué tal funciona nuestro robot ahora que hemos colocado los LEDs. Va a necesitar un empujoncito
es que estas curvas están brutales y a pesar de ello vemos que las puede seguir bastante bien. Hemos sacrificado un poco de velocidad, pero hemos ganado precisión.